todos ustedes, amigos de Restaura TV? Estamos esta mañana de domingo 10 de enero, listos para comenzar a tener ahora nuestra charla, de la que tenemos domingos por la mañana. Y el nombre del programa de hoy es Los Caminos de la Vida. ¿Y qué van a decir? ¡Ay, ya salió bien colombiano este cuate! Los Caminos de la Vida. ¿Se acuerdan ustedes de aquella canción colombiana que decía: los caminos de la vida no son como yo pensaba? Y la verdad es de que elegí el nombre de Los Caminos de la Vida esta mañana porque vamos a hablar básicamente sobre el libro de los Proverbios. Y en el libro de los Proverbios, en el capítulo 7, viene una historia bien interesante. Este, y esta historia interesante es algo que nosotros, ah, cuando la leemos, nos llama mucho la atención cómo se está hablando, en este caso, esta persona que está observando por la ventana. Entonces dice, en el capítulo 7 verso 7 dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, la mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado, le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, por lo tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Miren, hermanos, este pasaje bíblico es muy interesante, ¿verdad? Porque es una reflexión que está hablando el rey Salomón. Dice: yo estaba observando desde mi cámara, estaba viendo por la ventana y vi a este muchacho que venía caminando por la calle, y vi a esta mujer que tenía aspecto como de ramera, y que ella sabía que su marido había salido de casa y estaba esperando ese momento de que el marido no estaba para salir al encuentro de este joven, para, obviamente, como estamos viendo aquí, cometer adulterio. Entonces nos damos cuenta que, de acuerdo a lo que está sucediendo en nuestra historia, esto lleva un rumbo, esto lleva un camino, y por eso hablamos de los caminos de la vida. Y lo que sigue aquí diciendo, dice, continuando lo que dice este capítulo 7, dice: ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, porque alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido. La bolsa de dinero se llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con suavidad en sus muchas palabras, y lo obligó con salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigados. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora, pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol de su casa, conduce a las cámaras de la muerte. ¡Wow! Cuando vemos esta historia nos damos cuenta de cómo se está llevando a cabo esta historia, y cómo el muchacho se deja ser seducido, el muchacho cae en el juego de esta mujer. Y como veíamos, como les decía hace rato, de los caminos de la vida, como en muchas ocasiones, en muchas áreas de nuestra vida, somos seducidos para tomar un camino que está
lleno de perdición. Miren, si nosotros tomamos, por ejemplo, yo vivo aquí en la ciudad de Monterrey, si yo salgo de mi casa y tomo un bus que me lleva, digamos, del centro de la ciudad a cierta parte, yo quiero, digamos, ir al municipio de San Pedro, pero el bus que yo tomo dice que va para San Nicolás. Cuando yo termine, ¿llegaré a a San Pedro? Pues definitivamente no, ¿verdad? Si yo entro en este bus, tomo este bus y me voy, el resultado final no será San Pedro, va a ser San Nicolás. Pero a veces somos muy ingenuos, a veces, eh, por ejemplo, cuando una persona llega a una tienda, departamental y ve muchas cosas en oferta, o como ahora que hace poco estuvo lo del el Buen Fin, aquí en México se usa eso, esa nueva costumbre de el Buen Fin, que la gente va y compra cosas a crédito y que te dicen, tú puedes comprar esto a crédito y no te vamos a cobrar intereses, ¿verdad? Es un poquito como lo que estamos leyendo aquí, que te empiezan a seducir para que compres, para que consumas cosas en las cuales dices, sí, este año me van a dar un aumento, este año voy a trabajar más, este año me va a ir mejor. Y miren, ¿cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, políticos que llegan prometiendo, bajándole al pueblo la luna y las estrellas, ¿verdad? Ya vimos un presidente en el primer cambio de gobierno que tuvimos en el país en más de 70 años, que llegó un presidente ofreciéndole al país el cielo y las estrellas, y se desata una guerra y el presidente de los Estados Unidos empieza a pedirle a México que se meta en el Consejo de Seguridad y que les apruebe la guerra, y termina una enemistad entre el presidente mexicano con el presidente americano, y viene una serie de conflictos entre México y los Estados Unidos, conflictos menores, pero conflictos que nos eh, causaron muchos problemas en cuanto a lo económico, y la economía no creció lo que este presidente tenía planeado eh, para su gobierno, y entonces nos damos cuenta que finalmente fueron como las palabras de esta mujer: vente, entremos en las cámaras nupciales, embriaguémonos de amores, que al cabo nuestro marido no es, mi marido no está en casa. Así nos suceden muchas cosas. Es decir, cuando no pones a Dios al frente de tu vida, cuando prefieres tomar otro camino, como si dijeras también, mi marido no está en casa, o mi Dios no está a cargo, yo puedo hacer lo que yo quiera, que al cabo, mira, sucede ahora y después va a regresar y todo va a estar bien y no va a pasar nada. Y a veces la gente con tanta ingenuidad se deja enredar en negocios, se deja enredar en relaciones, se deja enredar en situaciones que, si su objetivo era llegar, como les decía hace rato, a cierto lugar, al final este camino que están tomando los va a llevar a otro lugar diferente. A veces yo les decía a mis alumnos, si tú no tienes un plan de a dónde quieres llegar, pues ya llegaste. ¿Por qué? Pues porque si tú no tienes un plan, entonces no sabes ni siquiera a dónde vas. No sabes a dónde vas a terminar. El Señor dice, pongo delante de ti el bien y el mal, elige pues el bien para que te vaya bien. Entonces, si tú estás viendo que el camino que estás tomando es un camino que dice ahí muerte, o es un camino que dice ahí deuda, o es un camino que dice ahí problemas, y lo tomas, no esperes que al final este camino te lleve a la dicha, no esperes que, si es el camino de la deuda, no esperes que ese camino al final te lleve a la riqueza, ¿sí? Si estás tomando un camino que es únicamente de placer, no esperes que ese camino al final te lleve a la felicidad con Dios. Si tú estás tomando un camino equivocado, pues es obvio que tú vas a llegar a el lugar donde este camino te indica que vas a llegar. Y luego tenemos muchas personas que están quejándose, que están diciendo, Dios, ¿por qué permitiste? ¿Por qué eres tan malo con nosotros? Hay tantas personas ahora quejándose de Dios, diciendo, no, es que Dios me mandó este problema. No, es que si Dios fuera realmente bueno, no habría pobres. Sí, pero tampoco nos ponemos a pensar
en que las personas malgastan el dinero. Entonces, tenemos muchos argumentos a veces alrededor de todo esto, ¿sí? Vemos que ahora un padre le dice a su hijo, como aquí en esto podemos ver que esta persona que está hablando, este hombre que está dando este mensaje, está diciendo, miren, miren cómo vio a un hombre simple, hijo, escucha lo que te estoy diciendo. A veces a mí me pasa de que yo veo, por ejemplo, a mi hija pequeña que va caminando y la veo cuando va caminando y veo que hay cerca una parte donde hay un escalón y hay un filo, veo que hay un juguete tirado, o veo que hay agua en el piso, o veo que dejaron algo que le puede causar que se tropiece. Y entonces uno como papá está viendo ese panorama y te das cuenta y dices, si sigue por ese camino, cuando llegue a la orilla, si se resbala, se va a golpear la cara contra el filo del escalón. O si sigue caminando por ese camino, va a llegar a donde está el agua y se va a resbalar. Y entonces uno como papá, cuando los niños son bebés, te levantas y vas y apartas a tu hijo de ese camino, ¿sí? Y a veces uno, por ejemplo, estás también en alguna situación y escuchas que tu hijo o tu hija contesta de una manera inapropiada y le llamas la atención y le dices, hijo, eso que estás diciendo está mal. Pero de repente cuando los hijos llegan a la adolescencia, empiezan a cuestionarte como papá y empiezan a decir, papá, creo que te estás equivocando, creo que yo sé más que tú, creo que, creo que lo que me estás diciendo no es cierto. Y empiezan a cuestionar tu experiencia y empiezan a cuestionar tus órdenes. Y miren, todos pasamos por esa etapa. Yo también pasé por esa etapa cuando yo escuchaba a mis papás decir cosas y entonces decía, papá, eso pasaba en tu época, pero esta es una época nueva, esta es una época en la que las cosas ahora son diferentes. Pero miren, las cosas pueden cambiar en cuestión de forma. Ustedes pueden ver que las formas son diferentes ahora, ¿sí? Pero los resultados de cosas básicas, de principios básicos van a ser lo mismo. Si tú, por ejemplo, como hijo de tu papá, te das cuenta que no estás estudiando suficiente, pues espera reprobar. No esperes otra cosa. A veces me ha tocado escuchar jóvenes y me tocó escuchar amigos cuando estaba en la universidad que decían, uy, no trabajé y al final pude pasar. Pero esto es muy engañoso. Por ejemplo, cuando una persona acredita una materia sin haber estudiado, lo más probable es que el maestro le ayudó a pasar la materia. Entonces te vas a dar cuenta que durante la vida, cuando necesite ese conocimiento, no lo va a tener. Y entonces, uh, en el examen de la vida, no en el examen de la escuela, este alumno va a reprobar. Esta persona va a verse en problemas. Por ejemplo, en mi caso, yo no le puse la atención apropiada a la odontología infantil, por ejemplo. Este, y muchos pacientes que he tenido que son chiquitos, cuando yo llego a un punto en el que yo sé que ya no le puedo ayudar más, tengo que referirse al paciente y decirle a los papás, ¿sabe qué? Hasta aquí yo le puedo ayudar. Lo demás son trabajos que yo no sé hacer y lo voy a tener que referir con una amiga que es odontopediatra para que ella sea la que se haga cargo del caso del niño, porque yo no tengo la preparación, porque yo no me metí a fondo en esas áreas. Hay otras áreas en las que yo me metí más a fondo, en las cuales cuando viene alguien y me dice, mira lo que me hicieron de trabajo en Boca, yo lo veo y digo, pues no creo que haya sido la mejor elección, o sí. Realmente nunca me gusta hablar mal de colegas y se me hace que no es correcto, pero sí te das cuenta en muchas ocasiones cuando algo no funciona bien. Hace poco me llegó una paciente a la casa y ahí a mi consultorio y la estaba revisando, entonces le saqué una radiografía y veo que tiene un absceso en la raíz de uno de los premolares y le digo, mira, si tú quieres que te la saque, porque era lo que ella me estaba pidiendo la extracción. Le digo, si tú quieres que yo te saque ese premolar, lo puedo hacer, pero existen riesgos y te tengo que decir cuáles son los riesgos. Y le empecé a explicar todo lo que iba a pasar. ¿Sí? Y le dije, mira, tú veniste anteriormente a mi consulta
yo te receté estos medicamentos, tú te fuiste porque ya no dolió, porque se te pasó en ese rato el problema, pero te dije, tienes que hacer otro procedimiento después de esto. Te espero tal día para que lo podamos hacer. La paciente, como a muchos de nosotros nos pasa, no regresó. ¿Por qué? Pues por miedo, porque no le tiene miedo a las agujas, porque no quiere tomar medicamentos, por lo que ustedes quieran. Entonces vuelve un par de meses después, que esto fue la semana pasada, y me dice, traigo de nuevo dolor. ¿Por qué? Porque no obedeció las indicaciones. Cuando nosotros en la vida nos saltamos esta parte del proceso, cuando nos saltamos el obedecer ciertas indicaciones de los que tienen más experiencia o de los que son expertos en la materia, entonces regularmente lo que nos va a pasar es esto, es que vamos a tener después un problema, vamos a tener después una situación en la que nos vamos a ver con más dolor o que vamos a perder más. Por ejemplo, para un paciente dental, pues el no obedecer las indicaciones va a redundar en que va a perder sus dientes. Imagínense en una persona que tiene problemas cardíacos y que el doctor le dice, ¿sabes qué? Debes de dejar de consumir estos alimentos, debes de cambiar tus hábitos de dormir, tienes que empezar a hacer ejercicio, tienes que empezar a hacer esto y esto y esto y esto más. Y si este paciente no obedece, pues lo que va a pasar es que después va a tener un infarto o va a tener alguna otra situación. Lo vemos con mucha frecuencia, lamentablemente esto pasa en la vida. Y aquí en lo que está diciendo el escritor del libro Los Proverbios, lo que está diciendo es, oye, estoy viendo a este joven simple que va caminando y se siente lleno de energía, se siente lleno de vida y le sale esta mujer al encuentro y le dice, ¿sabes qué? Te he estado esperando que pases por aquí, he estado esperando y aunque él escribe ahí que esta mujer tiene un aspecto como de prostituta, ahí está diciendo que ella ya pagó ya fue al templo y ya pagó por sus pecados, por llamarlo de alguna manera, ya ofreció ofrendas ante el altar de Dios. Para los judíos era así como que yo ya limpié mi vida, yo ya no tengo problemas. Pero está de nuevo en el camino del mal, porque ella está equivocada y ella está llevando a este joven, como dice ahí, como el buey al matadero, como el árbol, como el ave que va directito a la red y no sabe que el final será la muerte. Este animalito, este buey que va al matadero, lo llevan caminando y él no sabe, lo van guiando, lo van guiando, lo van guiando por un camino y él no sabe que al final lo van a degollar. Y eso es lo que está diciendo el autor del libro de los Proverbios. Dice, este muchacho se mete en este camino y él dice, wow, qué bien, yo quiero tener esa noche de diversión con esa mujer, yo quiero tener algo con ella, yo quiero embriagarme de amor como me prometió, pero al final va a ser un camino de muerte. Al final, esta persona va a caer en un pecado que se llama adulterio. Ahora, en nuestra época, tenemos que a las personas no les gusta que se les diga esa palabra, pecado, wow, cómo es bien dura esa palabra. ¿Me estás juzgando ahora? ¿Quién te crees que eres? ¿Es que acaso te crees que eres mejor que yo? Y a la gente no le puedes decir que está en pecado. Ahora, inclusive en las iglesias hemos cambiado este nombre y hemos dicho, no, cometiste un error, ¿sí? Pero no es así. No es, escuchaba una vez a Andy Stanley que decía, oh, cometí un error, 2 más 2 no son 5, son 4. Perdón, aquí le cambio. No. Cuando una persona comete adulterio, imagínate un hombre que está casado y llega a su casa, perdón, cometí un error y cometí adulterio. Dejé un hijo aquí, una mujer se quedó embarazada de mí y ahora tiene un hijo mío fuera del matrimonio. Este, ustedes se han puesto a pensar, eso no es, sume mal, aquí le cambio un numerito y ya cambió, ¿no? Es un error, eso es un error, ¿sí? Esto acá es diferente. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una relación de adulterio en la cual una persona, una mujer, por ejemplo, como en este caso, está engañando a su marido, después de que ese acto se consume, nunca va a volver a ser igual. Nunca. Esa mujer, si su marido se entera,
jamás va a poder volver a confiar en ella. Jamás. A lo mejor la puede perdonar, pero él siempre va a saber que ella va mal en esa área. O viceversa, si él es el que está cometiendo el pecado, si él es el que está adulterando, ella siempre va a tener dentro de su cabeza esa desconfianza y ella siempre va a decir, ¿sabes qué? Esto no va bien. Y cada que el hombre llegue tarde a casa ya va a estar pensando, lo está haciendo de nuevo, lo está haciendo de nuevo. Y va a estar siempre, siempre con esto. Porque puedes recuperar el perdón, pero va a ser muy difícil recuperar la confianza. La confianza, una vez que se pierde, es muy difícil que se vuelva a ganar. Muy, muy difícil. ¿Sí? Entonces, esto es a veces como estas películas que uno está viendo y dices, ay, va a pasar esto. Y al final sucede. ¿Por qué? Porque estás viendo desde la perspectiva de afuera y estás viendo lo que va a pasar, estás viendo hacia dónde están llevando todos los eventos. Y a veces en las películas nos quieren engañar y quieren poner que el que era el más malo al final resulta bien. Las típicas películas americanas que vemos ahora, que todo el mundo se muere menos el protagonista, todo el mundo le va mal menos al protagonista, o que dicen, pobrecito, se casó con una mujer equivocada, él no se merece eso, se merece que su esposa desaparezca y aparezca la nueva mujer con la que él va a ser feliz por el resto de su vida. Esto no es así en la vida, ¿sí? Una vez que tú decides que tienes un compromiso con una persona, eso es para toda la vida. Y cuando tú cometes este tipo de actos, llámalos errores, llámalos desliz, llámalos como quieras, son pecados que te van a conducir a la muerte. Como dice aquí el proverbista, dice, no sabe que va directo a la red, como el ave que va directo a la red, como el buey que va directo al matadero. Eso es lo que va a pasar. Vivimos una sociedad actual que nos promueve siempre el tienes que ser feliz, tú eres el centro del universo, no importa lo que le pase a los demás, no importa nada, lo único que importa es el hoy, el aquí, el que tú te sientas bien, el que tú tengas placer el día de hoy. ¿Y sabes qué? Esto no funciona así. Y luego cuando no obtienes esos resultados te frustras y lloras y dices, ay, es que Dios no quiere que yo sea feliz. Si Dios fuera un Dios bueno, de verdad, entonces yo sería feliz. Si Dios fuera un Dios bueno, entonces no habría coronavirus. Si Dios fuera un Dios bueno, yo sería rico. Si Dios fuera un Dios bueno, mi hijo no hubiera muerto, etcétera. Y yo no les voy a negar que hay muchas cosas que en ocasiones no podemos entender. Y eso no quiere decir que Dios haya sido malo. Y otra, a veces la gente dice, es que Dios está bajo control de todo. Y es que Dios tiene mi vida bajo control. Pues no. Discúlpame que te lo diga, pero no es así. La Biblia dice que estoy aquí a la puerta y llamo. Si escuchas mi voz, entonces voy a entrar a ti, voy a cenar contigo y tú conmigo. Es decir, ahí Él te está dando la opción de que tú tomes la decisión. Y Dios te está dando la opción de que tú manejes la vida, tu propia vida, y que tú lleves tu propia vida por tu propio camino. ¿Sí? Y a veces uno dice, bueno, pero es que ¿por qué pasó esto? Pues pasó porque tú tomaste decisiones que te llevaron hacia ese lugar. Pasó porque tú no hiciste las cosas que tenías que hacer en la vida. Y no estoy diciendo que todas las cosas te las vayas a ganar por medio de las obras, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de la salvación por fe, ese es un regalo que Dios nos da. No es un regalo gratuito, es algo que Él pagó por nosotros en la cruz para que podamos tener acceso a Dios y podamos reconciliarnos con Él. Pero cuando hablamos de decisiones en la vida, cuando hablamos de cómo te está yendo con respecto a las consecuencias de tus decisiones, entonces ahí no puedes culpar a Dios, discúlpame, pero lo que está pasando ahí es que tú te metiste en problemas. Cuando estás en problemas, entonces tú puedes decir, Dios, perdóname, yo quiero cambiar. Y si tú querías llegar, digamos, a Saltillo, o querías llegar al estado de Coahuila, pero estabas tomando el camión, el autobús que te llevaba para Tamaulipas, pues te tienes que regresar. Y tienes que tomar el camino
o el autobús que va para Coahuila y no el que va para Tamaulipas. ¿Sí? Es decir, tú no puedes tomar malas decisiones y esperar que de eso salgan buenos resultados. Si tú tomas malas decisiones y estás esperando que vengan buenos resultados, pues vas a terminar frustrado. Son pocas las ocasiones en las que de repente algo sucedió y cambió y te ayudó a salir adelante y de una mala decisión Dios te manda una bendición por misericordia. Pero no va a ser así siempre. Tú lo sabes. Tú sabes que si tú estás tomando el camino equivocado, entonces vas a llegar al lugar equivocado. Y miren, aquí hay algunos versos del libro de los Proverbios en los cuales podemos seguir viendo. Por ejemplo, el 1.15 dice: comerán del fruto de su camino y serán hastiados hasta sus propios consejos. O sea, está hablando de que una persona que va por un camino puede comer del fruto de ella, toma del fruto de ella, de ese camino. Dice en el 2.28: es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Estamos hablando de nuevo de un camino por el cual tienen que transitar los santos. Si ustedes se fijan en este libro de los Proverbios, a lo largo de él, todo el tiempo está hablando de caminos. Entonces entenderás justicia y juicio, equidad y todo buen camino. Si tomas un buen camino, pues obviamente entonces, como dice aquí, vas a entender la justicia, el juicio, la equidad. Pero si tú no estás tomando un camino apropiado, entonces obviamente sabes que vas a recibir cosas malas, ¿sí? Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Mira, es muy fácil darte cuenta cuando empiezas a tomar un mal camino. Es muy fácil, cuando tú tomas un mal camino, tú empiezas a ver las consecuencias. O si tú te detienes un poquito a pensar lo que va a pasar adelante, entonces te vas a dar cuenta que estás tomando un camino equivocado, ¿sí? No es tan difícil. Piénsalo bien, piénsalo 2 veces y te vas a dar cuenta que cuando tú tienes una situación así, entonces tú ya te estás apartando, ya te estás saliendo. Ahora, para algunas otras personas dicen: es muy fácil, es muy difícil darte cuenta cuando estás perdido. Es cierto, eso también es verdad. Una cosa te lleva a otra y otra y otra y cuando menos te das cuenta ya estás lejos. Y entonces dices: no es tan, en ese caso, cuando estás perdido, no cuando te apartas del buen camino, cuando estás perdido, te das cuenta de repente que dices: estoy mal, pero no sabes en qué momento te apartaste. Ahora, si tú estás poniendo atención a cuál es tu objetivo, si tú estás poniendo atención a dónde quieres llegar, entonces vas a llegar a ese lugar. Si tú te metes a una carrera y en esta carrera, digamos, en un maratón, y te entregan un mapa y te dicen: mira, el recorrido va a ser por aquí, y te vas a dar cuenta que cuando tú salgas corriendo van a haber muchas señales que te van a ir dirigiendo por el camino que tienes que llegar, que tienes que seguir para poder llegar a la meta. Si tú en el camino de repente dices: bueno, me voy a detener y voy a descansar tantito y voy a tomar un refresco y mira, ya está mi amigo, y me salgo por ahí y empiezo a platicar y luego te dice: ¿sabes qué? Mira, por acá hay otra cosa, y se empiezan a ir. Entonces tú te apartas del camino que te lleva a terminar esa carrera y ya estás fuera de la carrera, ya estás fuera de donde quieres llegar. En muchas ocasiones nos toca encontrar o ver personas que en el camino de la vida, en el camino del cristianismo, se apartan y les pasa eso. Y a veces dices: a ver, ¿qué te mandó el Señor a hacer? ¿A dónde te mandó? Hay unos pasajes bíblicos donde dice: mira, cuando te mande a tal lugar, vas a ir por tal camino y no vas a hablar con nadie, vas directo a donde vas. No te vas a apartar ni a derecha ni a izquierda, vas a donde vas. El camino del cristianismo, el camino que nos lleva al Señor es muy claro. Te dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, ni a un lado ni al otro. Tu objetivo es llegar hacia donde está Él. Si tú te distraes en el camino, si tú te apartas del camino de Dios, entonces
va a pasar como viene aquí en esta parte, en este pasaje de Proverbios, ¿no? Donde dice que el joven se aparta del camino, ¿sí? Se sale, llega donde está esta mujer, donde ella le está ofreciendo algo. O sea, aquí se pone esta analogía, pero obviamente no tiene que ser un hombre que se aparta por una mujer prostituta, puede ser al revés, no tiene que ser nada más así, puede ser también que eventualmente te metes, como decía anteriormente, en un negocio que no te debes de meter, haces sociedades o haces alianzas con personas que no debes de hacer, ¿sí? Y entonces todo esto te conduce, como dice ahí el proverbista al final, como si fueras un buey que va al matadero, donde va a perder la vida, donde lo va a perder todo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me debo de comportar? Si dices, bueno, Jorge, ya hablaste mucho de eso, ya me echaste mucho rollo de cómo una persona se aparta del camino. Bueno, ¿qué debo de hacer yo para regresar al camino? Primero, para regresar al camino yo tengo que tener bien claro cuál es mi objetivo, hacia dónde quiero llegar, ¿sí? Si mi objetivo es llegar a Saltillo, pues yo tomo un camión a Saltillo, tomo un autobús a Saltillo, no voy a tomar uno que me vaya a llevar a Monclova o a Piedras Negras o que me lleve a la Ciudad de México, etcétera, no. O si yo quiero ir a Buenos Aires, si yo estoy en Argentina y yo quiero ir a Buenos Aires, ciudad capital, pues entonces yo tomo ahí el trenecito que me va a llevar hacia la ciudad capital, ¿sí? Si yo estoy, digamos, en Alemania y quiero llegar a Berlín y estoy en Frankfurt, tengo que tomar el bus que me lleva para Frankfurt. No voy a tomar uno que me lleve para Múnich, ni uno que me lleve para Suiza o para Austria, ¿sí? Tengo que tomar el que me lleva al camino al que yo, hacia donde yo quiero llegar. Y si tú como cristiano tu objetivo es llegar a ser, como decía el apóstol Pablo, a llegar a la estatura del varón perfecto, tomando atajos, saliéndote del camino, no lo vas a lograr. Me ha tocado muchas veces ver personas que se apartan del camino de una forma bastante, no quisiera decir ridícula, pero ya lo dije. A veces la gente se aparta con cualquier cosa, a veces nos apartamos, porque me tengo que incluir en este grupo de personas que de repente por una distracción te apartas. Entonces, pero punto número uno, tienes que saber a dónde vas, ¿sí? Para que si tú sabes a dónde vas, entonces puedas tomar las medidas necesarias. Número dos, tienes que concentrarte en tu objetivo. En alguna ocasión yo veía un predicador que hablaba de las leyes del equilibrio y hacía un truco muy parecido al que hacía el Chavo del Ocho. No sé si se acuerdan ustedes que de repente encontraban al Chavo del Ocho jugando con una escoba, y él equilibraba la escoba. Si cuando tú estás equilibrando la escoba te fijas en el inicio, nunca lo vas a lograr, nunca la vas a lograr equilibrar. La escoba logras equilibrar si tú te pones tu mirada en el final de la escoba, ¿sí? Para poderla equilibrar. Y entonces acá abajo con tu mano tú haces los ajustes necesarios para que esta escoba pueda mantenerse equilibrada. Si tú no haces los ajustes necesarios, entonces se te cae. Y es lo mismo en tu camino. Si tu objetivo es vivir una vida de piedad, vivir una vida cristiana, vivir una buena vida, ¿sí? Y no haces ajustes en tu vida para poder lograrlo, entonces lo más probable es que de repente pierdas el equilibrio y te salgas del camino. Entonces, tienes que concentrarte en tu objetivo. Número dos, tienes que hacer los ajustes necesarios, ¿sí? Para que tú puedas llegar al objetivo al que quieres llegar. Y número tres, tú tienes que ser persistente en lo que estás haciendo. Si tú estás ahí, ya mantuve el equilibrio, pero no he llegado, pero pum, mandas todo a un lado, te distraes, entonces vas a perder también el objetivo. En muchas ocasiones nos pasa esto, empezamos haciendo una cosa y terminamos haciendo otra. Pero si tu objetivo específico es llegar a la estatura del varón perfecto, como dice el apóstol Pablo, es llegar a ser como Jesús, pues entonces tú te mantienes ahí. ¿En cuántas ocasiones tú te vas a dar cuenta que tienes la oportunidad de hacer lo que está mal, pero eliges hacer lo que está bien porque sabes que eso es lo correcto? Porque tu objetivo es ser una persona recta, ser una persona buena, ser una persona que hace bien las cosas, obviamente, humanamente hablando, ¿verdad? Entonces,
No te olvides de esos puntos que son muy importantes. Mantente con tu objetivo en la mirada, haz los ajustes necesarios y concéntrate en lo que estás haciendo. Esos 3 puntos para mí serían suficientes. Podríamos hablar de muchos más, sí, pero son los que ahora podemos tomar como algo fácil de recordar y en los cuales nosotros podemos trabajar para podernos mantener en el camino. Acuérdate lo que decía aquel cantante: los caminos de la vida no son como yo pensaba. Pues mira, la verdad es que si él se daba cuenta que los caminos de la vida no son como él pensaba, era porque no evaluó bien el camino por el que él quería ir. ¿Sí? Eh, con esto concluimos y pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Que Dios te bendiga.